Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues estamos en una hora con la historia, estamos con don Pío Moa retomando los programas, retomando una nueva temporada aquí ahora en Decisión Radio. Ustedes ya saben que nos pueden escuchar en Madrid en el 102.1 y en el resto de España, depende de dónde vivan, pues bien a través de los diales que tenemos repartidos por la geografía nacional o a través de decisionradio.com, también en el canal de YouTube de Loli, Una Hora con la Historia. Y 102.1. el 102.1 de la FM aquí en Madrid, don Pío. Lo primero, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hemos vuelto a iba a decir a la normalidad, por lo menos a la normalidad de los programas. Sí, Que no porque nada es normal hoy. Nada es normal hoy en día. Don Sí, Pío, antes de meternos en materia, y bueno, primero espero que haya pasado un buen verano dentro de sí, lo que ha espero sido. que todos lo hayamos hecho dentro de lo posible. Y sé que antes de meternos en materia, en hablar de historia, tenía algún comentario, algunas reflexiones que hoy nos trae esta semana en su blog. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que otra vez estamos un poco en crisis económica, porque parece que la interrupción del Del verano. programa durante el mes de agosto ha hecho pensar a bastantes oyentes que el programa dejaba de existir, ¿no? Y por lo tanto las aportaciones de las que depende la continuidad pues han bajado, ¿no? Volviéndonos a una situación difícil. Aunque a decir verdad siempre estamos un poco en lo mínimo, ¿no? Y por eso insistimos en el programa de 300 por 10, o sea, 300 nuevos suscriptores que aporten 10 euros mensuales a Una Hora con la Historia, porque esto no es un chiringuito financiado con dinero público, como tantos, ¿no? También es importante que nuestros oyentes den a conocer por internet, o vamos, por Las las redes. redes, etcétera, pues este programa. Y dicho esto, pues vamos a continuar donde estábamos, porque prácticamente estamos viendo la Segunda Guerra Mundial y sus repercusiones sobre España. Y estamos en el año 1942. Bueno, el año 42 fue un año muy crítico para España, porque por una parte se vislumbró la posibilidad de que ganasen los aliados, y que al final de año parecía ya segura, y estas cosas provocaban dentro del propio régimen franquista una enorme división. Por ejemplo, es necesario darse cuenta además de la importancia que tuvo la neutralidad española. La neutralidad española en la Segunda Guerra Mundial fue para España casi tan importante como la propia guerra civil, como la propia derrota de los separatistas y los sovietizantes. Fue un hecho histórico de primera magnitud, y es por eso por lo que mucha gente se empeña en negarlo. Pero en fin, antes de entrar en el tema directamente, pues quiero empezar por hacer un poco un análisis de la prensa, de la Triple M, medios de manipulación de masas, ¿no? Que verdaderamente ofrecen un análisis político-histórico muy bajo, ¿no? Con pocas excepciones, ¿no? Y yo realmente basta con leer los supuestos análisis en la prensa o oírlos por la radio, ¿no? Ya la televisión ni la veo porque me da náuseas, ¿no? En líneas generales, esta flojera del análisis pues se debe a la ausencia de trasfondo histórico. O sea, los sucesos de cada día se tratan casi exclusivamente desde el presente y sin atención a su historial, sin atención a las ideas y estrategias generales de los partidos, todo resulta en pequeñas tácticas incoherentes, ¿no? Los políticos dicen hoy día una cosa, otro mañana otra, y da igual, porque o sea, no se pueden enfocar, por ejemplo, las medidas del doctor y compañía sin tener en cuenta el pasado y la ideología general de su partido, del PSOE. Si no se tiene esto en cuenta, lo demás es puro ilusionismo, ¿no? En gran medida esto ocurre por pura ignorancia, porque nunca hubo una generación tan ignorante y confundida sobre el pasado del país como la actual. Pero aún sin ese trasfondo, un observador algo perspicaz
nota enseguida conexiones entre el pensamiento y los actos de los políticos, entre distintas acciones y operaciones, ¿no? Y esa perspicacia elemental, pues casi siempre brilla por su ausencia, ¿no? Por ejemplo, la prensa ha comentado hace unos días que el doctor y su banda, ¿no? Digo doctor y su banda porque no se puede tratar con respeto a un falso doctor que además gobierna, si se puede llamar gobernar, con apoyo de los partidos más antiespañoles y más antidemocráticos, ¿no? Bueno, pues la prensa dice que se había revitalizado políticamente al conseguir una repentina moderación de Marruecos y al ofrecer las bases de Morón y de Rota como centros para la acogida de afganos amenazados de muerte. Bueno, la pregunta más obvia en el caso de Marruecos es ¿qué ha ofrecido el doctor y su Maquiavelo de patio de vecindad, el tal Álvarez, al sultán marroquí para que éste se muestre complaciente de pronto con el gobierno, que no con España, claro? Porque es indudable que esa banda ha ofrecido algo al sultán. Y eso no se habla. Es un éxito simplemente. De repente el lío se ha puesto muy amable, ¿no? Pero un indicio es que estén retirando los cementerios españoles de los peñones próximos a Marruecos. Esto creo que solo puede interpretarse como un primer paso para entregarlos. Claro. Recuérdese también la actitud traidora de Zapatero cuando la invasión de Perejil, ¿no? Yendo a entrevistarse con el sultán bajo un mapa de lo más sospechoso. En realidad, para el PSOE, las propias Ceuta y Melilla deben pasar a Marruecos a la larga, y por ahí va su política. Si no nos hacemos esta elemental pregunta y observamos la absoluta falta de firmeza del gobierno hacia Ceuta y Melilla, ya el análisis deja de serlo. Se limita a un chismorreo romo, y eso es lo más habitual, ¿no? Los peñones, por otra parte, serían un paso hacia las ciudades. A esta gente le importa España muy poco. O sea, toda su política interior consiste en reforzar constantemente los separatismos y en infringir la Constitución, entre otras cosas. Y lo que hace dentro de España es coherente con lo que hace también fuera, con su política exterior. O sea, en este sentido, PP y PSOE son iguales, no se puede separar una política de otra. Me decía uno, ¿cómo dice usted que PP y PSOE son iguales? Pues mire, hay una pequeña diferencia. El PSOE marca la política y el PP la sigue, excepto en cuanto a la satelización de España al exterior y en la colonización cultural. Ahí es el PP el que marca la iniciativa. Curiosamente, el PP no es españolista, es europeísta, lo que ellos creen que es europeo, ¿no? Luego, la cuestión de las bases para acoger a los refugiados. Pues esto lo ha presentado como un gran tanto propagandístico para el gobierno, ¿no? Y las dos cosas, la de Marruecos y esto, están relacionadas. España está satelizada en la OTAN, que no defiende a Ceuta y Melilla, y está embarcada en operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en idioma ajeno, como digo y repito. No debemos olvidar esta evidencia, porque la evidencia es lo que más se olvida o se ignora, ¿no? El gobierno del PP nos metió en Afganistán, donde no se nos perdía nada, lo cual ha resultado un sangriento y humillante fracaso que se quiere hacer olvidar atendiendo a la masacre que los talibanes preparan. Bueno, pues esa masacre es consecuencia de una intervención que debió haber corrido exclusivamente por cuenta de los que creyeron que iba a ser poco más que un paseo militar. Yo imagino ahora a miles y miles de afganos que creían que la OTAN se iba a imponer y que ha salido derrotada. Y dirán, ¿cómo pudimos confiar en ellos? Imagino que estarán así. Claro, la invasión de Afganistán fue una réplica al atentado de las Torres Gemelas. Claro, aquello fue una provocación de tal calibre a una gran potencia que parecía que era la única superpotencia del mundo en aquel momento. Bueno, esto no podía pasar como si nada, ¿no? Y por otra parte, algunos dicen, justificaba la invasión de Afganistán, y por otra parte, se trata de la lucha contra el terrorismo, y en ella está implicada España, nos guste o no. Bueno, vamos a ver las cosas. El presidente useño Johnson pidió a Franco intervenir en la guerra de Vietnam contra el comunismo, que era también un enemigo común. Franco se negó pensando que allí no se nos perdía nada y que en todo caso la ayuda de España solo sería una forma de comprometernos como auxiliares o satélites de la política useña. Y también advirtió a Johnson con suma amabilidad de que probablemente iba a perder aquella guerra.
Bueno, Franco tenía una idea muy clara de los intereses y la independencia de España. Los gobiernos del PSOE y del PP siempre tuvieron un carácter de lacayos serviles. Claro, al meterse innecesariamente en Afganistán, España adquirió un compromiso y se hizo corresponsable de una aventura que se va a saldar, insisto, con la matanza de quizá cientos de miles de afganos, a quienes habían ilusionado con promesas que no van a cumplirse. Esto ya pasó en Argelia. Argelia, cuando los franceses se fueron, pues cientos de miles de colaboradores o supuestos colaboradores fueron asesinados por los independentistas, ¿no? Bueno, ¿y por qué nadie menciona estos hechos? Esto lo he mencionado en el blog, claro, pero parece que a nadie le interesa, ¿no? Bueno, y en Vietnam pasó lo mismo. Bueno, también hay ataques a USA, acusándolos de flojera y de abandonismo casi criminal, pero yo creo que no es justo. USA ha hecho cuanto ha podido. Solo se le puede acusar del caos final. Pero durante 20 años se ha esforzado al máximo. Ha tenido miles de muertos y heridos. Ha gastado cantidades astronómicas de dinero. $2 billones. Eso es algo tremendo, ¿no? Claro, fue un error, pero en cierto modo era comprensible, dada la magnitud de la provocación de las Torres Gemelas, y además dadas las expectativas eufóricas que se tenían hace 20 años. Hace 20 años USA era la única superpotencia y parecía que iba a imponer su sistema democrático, en fin, en todo el mundo, ¿no? Al resto del mundo. Claro. Simplemente USA no ha podido hacer más. O sea, es una cuestión en parte muy importante, económica, ¿no? Como se ha puesto de moda desde hace muchos años, interpretar la historia en base económica, pues hay que decir, mire usted, en Afganistán, USA pensaba que iba a sacar grandes rendimientos de las grandes yacimientos mineros que hay allí, desde petróleo hasta litio y tierras raras y otras muchas cosas, ¿no? Pero no le ha sido posible. Ha invertido $2 billones y no ha sacado nada. Por consiguiente, llega un momento en que hay que abandonar la aventura. Bueno, eso desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político y militar, desde el punto de vista militar se ha demostrado una vez más, que no es la primera vez, aunque no siempre ocurre, que una guerra de guerrillas que se sostiene puede no derrotar abiertamente, pero sí agotar y obligar a irse a un ejército potente. Esto ya se vio en España en la guerra de independencia contra los franceses, ¿no? Y por otra parte, claro, los talibanes pues contaban con la ventaja de necesitar pocos recursos y que además los sacaban de la droga, en gran medida de la heroína, etcétera, que exportaban. Y esto crea una situación que es muy interesante tener en cuenta, porque significa que nosotros, o sea, los países occidentales, estamos financiando a esta gente con la expansión de la droga en nuestros propios países, que es, y en ello, digamos, en esto, la progresía actúa, de hecho, como agente de estos movimientos, tipo talibán, que venden de eso. En cuanto a Colombia, Venezuela, etcétera, vemos fenómenos muy parecidos, ¿no? Pero de lo que yo hablo no es de si los sureños han estado más o menos, se han esforzado más o menos, sino de la implicación innecesaria de España, que nos ha sido impuesta por unos gobiernos verdaderamente indecentes, ¿no? Porque no se trata de que nos desentendamos del terrorismo internacional, en especial el yihadismo. El yihadismo es probable que registre ahora un alza y precisamente lo facilitará la presencia de minorías musulmanas crecientes en España, traídas por unos gobiernos criminales, porque son criminales. Pero mencionaré otra conexión de todo esto con Ceuta y Melilla. Como es sabido, o debe saberse, la OTAN no cubre la defensa de estas ciudades, lo que implícitamente significa que las supone ciudades marroquíes a plazo más o menos largos. Y ahora mismo, este gobierno ha prohibido el atraque en Ceuta de un destructor ruso. Pero nosotros no tenemos el menor problema con Rusia. Son otros países de la OTAN y la Unión Europea quienes los tienen. En cambio, Marruecos cierne una amenaza permanente sobre Ceuta y Melilla, que no defiende la OTAN, pero sí defiende a Gibraltar. Y ahora, fíjense ustedes
el maquiavelillo barato del doctor, el tal Álvarez, se ha declarado gran amigo de Marruecos, textualmente. Y estoy seguro de que lo es. Lo es él y el resto del gobierno. Son, por lo tanto, enemigos de España. Como decía Julián Marías, el PSOE tiene una idea negativa de la historia de España y, en cambio, está muy satisfecho de su propia historia criminal. Y, por desgracia, esta idea negativa la tienen también el PP. Hay otro aspecto también importante en esta cuestión de Afganistán y es la crisis de la democracia. La crisis de la democracia se ha visto en la derrota de Afganistán, que bueno, eso no quiere decir que los talibanes se vayan a asentar definitivamente, no, probablemente habrá guerra civil o algo así allí, pero bueno, eso es especulación por ahora. Lo importante es que la crisis de la democracia está en los propios países democráticos, empezando por USA y la Unión Europea. Aquí en USA tenemos una triple M, también en USA, como aquí, que se opone, manipula constantemente la información, oponiéndose a los intereses y a los sentimientos de la mitad de la población de USA, como se demostró en las elecciones con Trump. Se demostró que la mitad de la población estaba con Trump, a pesar de que prácticamente todos los medios de masas estaban a favor de los contrarios de Trump. Esto significa mucho. Significa, o sea, cuando en un país la prensa, los medios, no defienden, o sea, no representan los intereses y sentimientos de las distintas tendencias que hay, ¿no?, de los distintos grupos de población, es que la democracia se está yendo rápidamente hacia un sistema totalitario, que es lo que está ocurriendo, además, basándose en las nuevas tecnologías. Esto es muy peligroso y quiero señalarlo aquí. Y bien, una vez señalado, creo que podemos volver a nuestro tema. Pues vamos a volver a nuestro tema, pues la verdad es que ha sido un mes de agosto en lo político y en nuestras relaciones internacionales, me atrevería a decir que casi de infame. Eso, no sé si usted coincide, se debe a esa falta de política internacional, una ausencia de política internacional mínimo desde hace unos 50 años. Sí, completo, ¿no? Estamos a ver qué nos dicen otros, ¿no?, que tenemos que hacer. Exactamente. Nos metemos de lleno en el tema que hoy nos ocupa. Sí. Precisamente porque por una parte nos da idea de los graves peligros que hay debido a la situación internacional, siempre en la situación interna, ¿no? Y de qué modo tan distinto se afrontaron en otros tiempos, ¿no? En 1942, estábamos en ello, en plena Guerra Mundial, pues estábamos viendo cómo en la anterior sesión cómo maniobraban en América los exiliados, cómo dentro de España se ahondaban las discrepancias entre unas familias y otras, de hecho, partidos y otros, ¿no? Y en agosto, que era un mes de vacaciones tradicional, pues trajo una fuerte convulsión interna del régimen, la más fuerte desde la Guerra Civil. O sea, Franco fue a descansar a Galicia y Serrano Suñer a Peñíscola. Recordemos que Serrano estaba siendo muy acosado por distintos grupos, no tanto militares como políticos, ¿no? Arrese había sugerido a Franco la remodelación del gabinete porque la incompatibilidad entre Serrano y Varela impedía un funcionamiento normal. O sea, Varela era carlista, ¿no?, y Serrano falangista. Franco invitó a Serrano a pasar unos días en Galicia. Y por el día 5, otro político ligado a Arrese, pues decía a los alemanes que Serrano estaba aislado por completo. Y para defenderse, Serrano mandó a Garriga, un periodista importante, pues incluir en el diario Arriba unas declaraciones suyas que había hecho a una revista alemana que se llamaba Wille und Macht, o sea, voluntad y poder. Eran frases muy germanófilas, identificaba al régimen con los movimientos revolucionarios en oposición a la democracia y al comunismo, y con lo matinal y nuevo frente a lo crepuscular y viejo. O sea, sus declaraciones entraban dentro de un gran plan de propaganda que tenían los alemanes, pero no encajaban con los retrocesos de la Falange y del mismo Serrano.
ni tampoco con la perspectiva de Franco. Y tenían algo de provocación a los numerosos enemigos, ¿no? Numerosos y poderosos que tenía Serrano, ¿no? Y entre tanto, pues los ánimos de los carlistas se caldeaban. En Bilbao, en un funeral en Abando por los carlistas caídos en las 4 guerras civiles, pues salió una manifestación con gritos contra la Falange y contra la unificación que había impuesto Franco, como una medida para ganar la guerra, porque de otra manera era muy peligroso, claro. Bueno, un jefe falangista, que se llamaba Maíz, pidió a su vez una contramanifestación. Y el 15 de agosto, que fue el día de la Virgen Begoña, patrona de Bilbao, pues ocurrieron los célebres sucesos. Los carlistas habían organizado una ceremonia con presencia de Varela y de Esteban Bilbao, que era ministro de Justicia, y circularon rumores, que no eran nada probables, o sea, eran imposibles, de que el PNV preparaba algún incidente infiltrándose entre los requetés y repartiendo armas. Pero los rumores ya indicaban un poco el ambiente, ¿no?, que se respiraba, ¿no? En cambio, los que sí acudieron fueron 4 o 5 falangistas, entre ellos un repatriado de la División Azul por heridas de guerra, que se llamaba Hernando Calleja, y un alférez jurídico que se llamaba Juan Domínguez. A mediodía, a la salida de la misa en Begoña, hubo gritos y pancartas contra la Falange, vivas al rey, no a don Juan, sino al pretendiente nacionalista, claro, y vivas a Falconde. Falconde había estado a punto de fastidiar el alzamiento, ¿no?, con sus exigencias, ¿no?, en el último momento, ¿no? Y se produjo un encontronazo con los falangistas, los cuales arrojaron una bomba de mano que habría causado, según versiones, un muerto, 2 o ninguno. Sobre esto nunca se ha aclarado bien la cosa. Sí, además de decenas de heridos o escasos heridos, de gravedad o solo leves, según las versiones. Según unas versiones, la bomba se dirigió contra el general Varela, que salía del templo. Según otras, no había salido todavía del templo. Los falangistas fueron inmediatamente detenidos. Varela habló con Franco y restó importancia al incidente, pero conforme pasaban las horas, el propio Varela se fue encrespando al creer que había sido objeto del atentado. Así que llamó a Galarza, ministro del Interior, o sea, de Gobernación, exigiendo el paso de los detenidos a la jurisdicción castrense y un castigo ejemplar. Hizo llegar a los capitanes generales un mensaje calificando de ataque al ejército lo que había sucedido. En realidad es difícil de creer la versión de una conjura contra Varela y menos aún contra el ejército, ¿no? Debió de tratarse más bien de uno de los cada vez más frecuentes altercados entre falangistas y requetés, que antes o después tenían que abocar a algo parecido. En Begoña los falangistas eran demasiado pocos frente a cientos de adversarios y probablemente tiraron la bomba al verse acorralados por la multitud. Es una posibilidad, ¿no? Una posibilidad. Claro, la primera reacción de Varela indica que así lo entendió al principio y que su reacción posterior obedeció a una elaboración política y al deseo de escarmentar a la Falange. Bueno, la censura impidió la publicación de los hechos, pero los carlistas radicales difundieron el manifiesto titulado Crimen de la Falange en Begoña, atacando al régimen en pleno. Comparaban el episodio con el de Casas Viejas, que, recordemos, fue una masacre organizada por gente al servicio del gobierno de Azaña. Contra anarquistas. Sí, masacre de campesinos, ¿no? Y apelaban al ejército para poner fin a esta farsa sangrienta que está hundiendo a España en la vergüenza y la ruina. Un sector falangista replicó con orgullo: odiamos la guerra contra la derecha, pero tampoco la tememos, acusando a Falconde de provocar los incidentes. En solo 48 horas, Calleja y Domínguez fueron sentenciados a muerte. Al primero se le conmutó la pena por ser mutilado de guerra. Y Arrese, Serrano y Girón dejaron momentáneamente sus diferencias y se reunieron para intentar salvar al otro, o sea, Domínguez. Franco reaccionó una vez más calmosamente. Primero inauguró algunas obras en Galicia e hizo los acostumbrados llamamientos a la unidad. Y nueve días después
telefoneó a Varela tratando de aplacarlo, pero Varela sostuvo que habían atentado contra su vida y que había escapado indemne solo porque alguien había desviado el brazo de quien lanzó la bomba. O sea, entonces esto inmediatamente es una bola de nieve, ¿no? Franco no, evidentemente no pensaba igual, pero eludió el choque, ¿no? Por otra parte, un sector falangista le entregó un informe identificando a Domínguez como agente del Servicio Secreto Británico, que es algo muy difícil de creer, ¿no? En cambio, hubo alguna vinculación con la embajada alemana. Arrese fue el primero en abandonar a Domínguez, cuya cabeza pedía un sector del ejército, esperando a cambio ganar posiciones políticas, claro. Y enseguida se desvaneció toda esperanza de salvarle. Serrano cita al líder falangista Narciso Perales, que abandonaría entonces sus cargos en protesta, para retratar a Domínguez como hombre de audacia y valor extremos. Dice, no es posible escribir sus hazañas antes y durante la guerra, pues eran inverosímiles. Entre otras cosas, había distribuido propaganda de la falange en mítines socialistas, exponiéndose a ser linchado, y al estallar la guerra, aislado en un pueblo de Córdoba, había organizado una milicia comunista camuflándose con las fuerzas de Miaja que iban a atacar el santuario de Santa María de la Cabeza para pasarse a los nacionales cuando vio la ocasión. Bueno, murió, lo fusilaron, de todas maneras, murió cantando el cara al sol. El proceso de Domínguez acarreó la definitiva dimisión de Ridruejo de todos sus puestos políticos en una carta que presentó a Serrano el 29 de agosto. Y iba a tener consecuencias mucho más amplias que exponían el peligro de desintegración del sistema. O sea, Franco seguramente creía en la inocencia de Domínguez y desde luego le preocupó la actitud de Varela y de Galarza, así como las presiones sobre los capitanes generales y el empeño de utilizar el incidente para provocar un choque abierto entre el ejército y la falange, porque toda esta intriga estaba implícita, ¿no? Recordemos que ya llevaban tiempo diversas formaciones, sobre todo monárquicas, intentando que España pasara de alguna manera al bando de Inglaterra, ¿no? Inglaterra y USA. Claro, estos hechos, pues, mezclados con estas maniobras, los monárquicos podían dar al traste con toda su política, y él resolvió cortar a tiempo la amenaza. El día 27 interrumpió sus vacaciones y convocó en Madrid el Consejo de Ministros. Y pronto trascendería su decisión de cesar tanto a Varela como a Varela y a Galarza, perdón. Varela intentó resistirse organizando un boicot entre los altos mandos, de modo que nadie aceptara sustituirle, pero Franco impuso su voluntad. No hubo más oposición, quedando nuevamente en claro que Franco pesaba mucho más en el ejército que los generales aquellos díscolos, fueran carlistas o fueran monárquicos, ¿no? Y entre tanto pues cundían mil bulos. O sea, los falangistas tomaron la crisis ministerial por una victoria e informaron de ella a los alemanes, que además les creyeron. Sin embargo, el sector de Arrese presionó contra Serrano para evitar su triunfo. Y Carrero sugirió al caudillo que si después de lo sucedido no sale del gobierno Serrano Súñez, los españoles dirán que quien manda en este país es él y no vuestra excelencia. Franco aceptó la sugestión porque se habían enrarecido las relaciones con su cuñado y los odios furiosos que Serrano despertaba en casi todos los sectores del régimen pues hacían chirriar la máquina del gobierno, ¿no? Carrero había entrado de manera accidental en la política por una gestión de Serrano, pero ahora empujaba a Serrano fuera del poder. Bueno, pues el 3 de septiembre tuvieron lugar el fusilamiento de Domínguez y la resolución oficial de la crisis. En gobernación, Galarza cedía el puesto a Blas Pérez, era canario, amigo de Girón, pero no de Serrano, y que pasaba por hombre tranquilo y eficaz. En ejército salía Varela y entraba el general Asensio, con pocas ganas, ¿no?, que aceptó el cargo por orden directa de Franco. Y en exteriores, Serrano Súñez era relevado por el general Jordana,
que había ostentado el puesto antes y tendía más a la neutralidad. Estos cambios pues causaron sensación y recibieron interpretaciones variadas. De hecho, Franco terminaba con el enfrentamiento cada vez más peligroso entre Varela y Serrano. Por otra parte, confirmaba su autoridad y quedaba con las manos libres tanto en política interior como exterior. O sea, fue una maniobra de Franco realmente brillante. Aunque tuvo una víctima mortal, ¿no? Que esta maniobra no satisfacía plenamente a nadie, pero los neutralizaba a todos. O sea, establecía un equilibrio de fuerzas, que claro, estaban todos descontentos, pero ninguno se atrevía a imponerse, porque veían que no podían, ¿no? Bueno, el cambio de mayor trascendencia pues fue en asuntos exteriores, porque la destitución de Serrano alejaba la posibilidad de entrar en guerra al lado de Alemania. Y además se enterraba el proyecto de un Estado totalitario a la manera italiana, ¿no? Totalitario, ya hemos dicho que el único régimen realmente totalitario fue el comunista, el soviético, y en gran parte lo fue también el nazi. Es decir, el totalitarismo supone la ocupación del Estado por un partido, cosa que nunca ocurrió en España, y porque el movimiento siempre fue un ministerio más, ¿no? Y, en segundo lugar, la ocupación de la sociedad por el Estado. Nada de esto ocurrió en España ni remotamente, ¿no? Bueno, esta fórmula totalitaria se usaba a menudo, pero, en fin, no tenía significado práctico, ¿no? Al revés que mucho en España realmente significaba que el Estado intervendría sobre todo en las relaciones sindicales entre empresarios y obreros a fin de impedir la lucha de clases y que hubiera siempre algún tipo de acuerdo. Bueno, pues al revés que muchos germanófilos, porque en aquella época había muchísimos, que luego reconstruyeron su biografía, Serrano nunca desmintió su inclinación por el eje, si bien nunca quiso supeditar los intereses españoles a los alemanes ni abrir paso a una invasión de España. Pues seguimos adelante en una hora con la historia con don Pío Moa. Habíamos tenido un pequeño corte, pero estamos de vuelta. Lo habíamos dejado en cómo, ni más ni menos, después de los gravísimos incidentes que habían acontecido entre falangistas y carlistas, y después de alguna que otra dimisión, Franco había retomado, había controlado de forma magistral la situación, don Pío, ¿no? Sí, fue una situación que como decía, pues no satisfacía plenamente a nadie, porque no podía satisfacerlo, pero quedaban todos neutralizados, ¿no? Y claro, Serrano fue, por supuesto, Varela y Galarza salieron y Serrano también. Y claro, para Serrano fue un golpe muy importante, esto se nota en sus memorias y que guarda a Franco bastante resentimiento, pero no solo perdió el cargo, sino también su proyecto de ir a Roma como embajador, porque el nuevo el nuevo ministro Jordana no le quería allí. Claro. Y, en fin, su caída, pues casi todo el mundo echaba pestes de él, ¿no? Los monárquicos, por supuesto, o el embajador inglés, Howard, el luseño Hayes lo describe como mezquino, intrigante y escurridizo políticamente, preocupado por su úlcera estomacal y sus ilusiones de grandeza. Estas son opiniones, desde luego, muy injustas, pero es para hacernos una idea del ambiente que se había creado. Los alemanes tampoco le querían, porque les había impedido, en definitiva, venir a Gibraltar, ¿no? Y el mismo Chano, italiano, pues antes amigo suyo, pues comenta, quizás Serrano venga a Roma. No me entusiasma la idea, porque Serrano es intrigante y chismoso y puede causar grandes dificultades. Habrá que ser prudentísimo con él. Al final no pudo ir a Roma. Pero es un hecho un poco patético y significativo, ¿no?, de un poco de la condición humana, como todo el mundo en aquel momento en que había caído, todo el mundo renegaba de él con todas sus fuerzas, ¿no? Sí, eso es. Los anglosajones pues consideraron el cambio favorable a sus intereses. Los alemanes no sabían muy bien qué pasaba y a qué carta quedarse, ¿no? Hitler, que
detestaba a la Iglesia Católica, pues creyó que el relevo era producto de una intriga vaticanista y monárquica, pero al mismo tiempo no quería nada a Serrano y la noticia no le pareció mala. También se expresó en términos muy duros contra Storer, que era el embajador alemán. Era víctima de algunos espejismos, ¿no? Pero percibió enseguida que Jordana no iba a reforzar los lazos con Berlín. En fin, el régimen tenía precisamente por entonces algunos otros problemas, ¿no? Bueno, para que nos demos cuenta de la complejidad y la dificultad del problema, pues Berlín seguía pensando en Muñoz Grandes como su hombre para España, así como en Yagüe. Yagüe era un general falangista, ¿no? Y la intriga proseguía a través de unos agentes de Ribbentrop, del ministro alemán de Exteriores, que se llamaban Hoffmann y Likus. Al principio de septiembre, antes de la crisis de Madrid, pues Likus entregaba a Ribbentrop un informe sobre supuestos planes de Muñoz Grandes, que también había recibido insinuaciones de don Juan, parece ser. Como digo, la situación era muy confusa. Según el informe, la idea de Muñoz Grandes sería esta. Durante el otoño, a causa de los éxitos en el este, en Rusia, la población española, fácilmente impresionable, y también, esto lo decían los alemanes, supuestamente partiendo de Muñoz Grandes, ¿no? Y también las masas políticamente indiferentes pueden ser ganadas para la causa alemana antes de que la pasajera detención de las operaciones por el invierno pueda dar a la propaganda enemiga sus efectos desmoralizadores. Es una cosa un poco extraña porque el invierno en Rusia no paralizó nunca las operaciones. Entonces, dice, Muñoz Grandes volverá a España y se presentará a Franco. Le rogará que le encargue la misión de trazar una nueva política interior y exterior en España. Al mismo tiempo, un enviado alemán llevará una embajada de Hitler a Franco en apoyo de Muñoz Grandes. En ese momento se repartirá por las ciudades y aldeas, eventualmente por medio de la Luftwaffe, o sea, de la aviación alemana, una proclama de Muñoz Grandes al pueblo español, y tropas alemanas entrarán en España para ocupar el país junto con el ejército español. Alemania ofrecerá a España un tratado de alianza que satisfaga sus deseos coloniales en Marruecos. Franco tendrá que decidirse enseguida a dirigir una proclama al pueblo para sumarse y una orden para acoger a los alemanes como aliados. España declarará la guerra a Inglaterra e invitará a los estados suramericanos a sumarse a la lucha de España contra la alianza bolchevique plutocrática y contra el imperialismo del dólar. Todo esto suena un poco alucinado, sí, pero indica también las maniobras, intrigas, rumores y proyectos que muchas veces eran no había siquiera intención de llevar a cabo, ¿no? No se daría a Franco tiempo para oponerse, movilizando al ejército español contra las tropas alemanas, ya que el único factor en que Franco podría apoyarse sería una parte del cuerpo de oficiales. La proclama de Muñoz Grandes desencadenaría el entusiasmo de la población y ahogaría la eventual oposición de pequeños grupos. Esto era hablar por hablar, ¿no? Este golpe inesperado, dice, puede ser decisivo para los ingleses en Europa. Da en el corazón de la conjura de todos los enemigos de Alemania. Quebranta también definitivamente todos los planes de ofensiva angloamericana en el norte de África. Se puede, en opinión de Muñoz Grandes, destruir la flota británica fondeada en Gibraltar, así como muchos buques que allí se concentran para formar convoyes. Bueno, es decir, la actitud que aquí se atribuye a Muñoz Grandes sería asimétrica de la de Sáenz Rodríguez y otros monárquicos, y como esta, pues caería en la alta traición, en el sentido técnico de incitar a un país extranjero a utilizar las armas contra el propio, que es también en lo que estaban Sáenz Rodríguez y otros monárquicos, ¿no? Don Juan, por entonces, encargaba a Sáenz un manifiesto que tampoco podía contribuir a asentar la independencia de España, porque era en definitiva satelizar, a España, ¿no? Para Hitler, el supuesto plan de Muñoz Grandes era fantasía. A él le gustaría echar a Franco, pero dudaba de si una España neutral no le convendría más en aquellos momentos, dada su escasez de fuerzas para frentes tan amplios y dispersos, ¿no? Que tenía fuerzas pues por toda Europa, ¿no? Y el norte de África, ¿no? Y aún así autorizó a seguir las gestiones. Muñoz pidió para la División Azul la oportunidad de una gran victoria,
porque hasta la fecha apenas había realizado más que acciones defensivas, acciones durísimas y heroicas, pero defensivas. Claro, así volvería a España aureolado del mayor prestigio. Hitler aprobó la idea y la división partió en agosto del frente del Volkhov hacia el frente cercano de Leningrado. Y allí iba a formar como unidad de asalto en la Operación Luz del Norte, que debía expugnar la ciudad de Pedro el Grande, una de las más hermosas de Europa, y que se había rebautizado en honor de Lenin, ¿no? Leningrado, ¿no? En fin, como centro histórico y simbólico del comunismo, la antigua San Petersburgo atraía a los nacionalsocialistas con la misma intensidad que Moscú. Para los comunistas de todo el mundo, la ciudad tenía una resonancia grandiosa y emotiva. Y para los aficionados a la literatura, que entre ellos muchos divisionados españoles, pues conservaba los ecos, sobre todo de Dostoyevsky, ¿no? En fin, que su conquista iba a revestir una gloria especial. Así, por lo mismo, los comunistas estaban absolutamente resueltos a defenderla. Hitler ya había intentado hacer caer Leningrado mediante el cerco, a fin de evitarse costosas luchas callejeras, pero Leningrado había resistido durante año y medio, en medio de horribles sufrimientos por el hambre y el frío, aparte de los bombardeos, ¿no? Ahora el proyecto era estrechar el cerco al máximo, ciñendo los suburbios. Y la operación fue encomendada a Manstein, que era, bueno, muchos lo consideran el mejor general alemán, hasta que dimitió, claro. Y en aquel momento se aprestaba a atacar el Cáucaso, después de haber conquistado Crimea, y Hitler le hizo cambiar de frente. En el norte de Rusia, es importante, la guerra relámpago se había desvanecido, había dado lugar a una penosa guerra de desgaste con la artillería en primer plano, ¿no? Y la artillería era precisamente el arma rusa de mayor tradición, que siempre además había impuesto mucho respeto a sus enemigos. Citamos en alguna sesión anterior a el libro de un soldado alemán, sí, Rise, que se titulaba Un extraño para mí mismo, ¿no? Se refiere a otro frente, pero describe bien la situación. Dice: súbitamente, la gran sinfonía de la guerra arrancó y bramó. Oímos las descargas de la artillería rusa y el eco de las colinas tras las trincheras enemigas. Las granadas explotaban lejos, detrás de nuestras líneas. El eco tronó, se superpuso en un fragor elemental y volvió a tronar como un coro de espectros. Entonces se oyó el estampido de los primeros impactos detrás del bosquecillo. Granadas de artillería estallaron sordamente. El aullido estridente de los disparos de los tanques y los cañones anticarros se aproximó y los proyectiles explotaron. La munición de los lanzagranadas atronó en rápida sucesión. En medio, las ametralladoras tendieron su red mortal. Las salvas de los lanzacohetes rusos retumbaron en el estruendo. Los chirridos, bramidos, silbidos, aullidos y explosiones se acercaron y crecieron hasta convertirse en un huracán y ahogarse en un ruido atronador que no tenía fin. Ya no podíamos distinguir los disparos y los impactos individuales. En fin, es una buena descripción de cómo eran las batallas, ¿no? Dice, interesa recordar esto porque muchas veces la historia se convierte en una especie de relato burocrático, ¿no? En lo que se refiere a son cifras y cosas, ¿no? Los combates por los dos lados pues seguían cierta rutina. Primero un enloquecedor martilleo artillero y aéreo sobre las defensas enemigas. Luego la artillería elevaba la puntería para permitir a las tropas y los tanques lanzarse al asalto y castigar a la retaguardia de los otros, ¿no? De los atacados. A Muñoz Grandes no le gustaban las líneas continuas de defensa alemanas que obligaban a emplear demasiados soldados. Él prefería el sistema español de triples islotes defensivos que se apoyaban mutuamente, con mayor profundidad y menos tropas. Y en cuanto pudo, pues cambió el sistema en el frente que le correspondía. La toma de Leningrado se presentaba muy ardua y, como sabemos, al final fue imposible, ¿no? Desde las líneas de cerco, en terreno elevado, podían distinguirse las formidables obras defensivas a lo largo y ancho de una llanura en declive hacia la ciudad. Y la guarnición superaba en número a las fuerzas disponibles para el ataque, aunque se había dispuesto un especial apoyo aéreo imponente
porque se había trasladado el aparato de sitio, que era gigantesco, se había empleado en Sebastopol, ¿no? Unos cañones tremendos. El comienzo de las operaciones estaba previsto para finales de agosto, pero los rusos se adelantaron el día 27. El general ruso Mierskov, que había sido represaliado por Stalin, pero luego había sido reincorporado, ¿no?, ante las dificultades, ¿no?, del último momento, después de la invasión, pues había planeado a conciencia la ofensiva. Era una ofensiva con gran ventaja numérica y en carros, y debía romper las líneas alemanas por el sur del lago Ladoga y liberar Leningrado, ¿no? Los alemanes habían fracasado en la detección de las maniobras de aproximación de las tropas rusas al frente. Y de tal manera que el ataque los tomó por sorpresa. O sea, después de 2 horas de cañoneo y 10 minutos de lanzamiento de cohetes, los célebres Katyusha o órganos de Stalin, ¿no?, pues los rusos abrieron una brecha de 8 kilómetros en el frente alemán y hasta 2 días después no pudieron ser contenidos. En fin, que volviendo al asunto, el 31 de agosto, la División 250, es decir, la División Azul, que estaba en periodo de instrucción para sus nuevos cometidos, pues tuvieron que movilizarla, ¿no? Pasó por zonas todavía respetadas por la guerra, donde subsistían palacios de los zares y casas de campo de la antigua burguesía, ¿no? Un escritor, humorista, que estuvo allí, famoso en la posguerra, se llama Álvaro de la Iglesia, debía ser más conocido, pero han conseguido que se olvide, ¿no?, la progresía, ¿no?, y que había estado en la división y en aquel momento estaba enviado por el diario Informaciones, pues comenta: observaba el paso de las largas columnas españolas por la carretera. Con el experimentado ojo de un veterano veía con orgullo la regularidad de sus formaciones. A la derecha y a la izquierda de la carretera asfaltada se alzaban formidables fortificaciones. Reflectores gigantescos metidos en depresiones del terreno aguardaban la oscuridad y la llegada de la aviación soviética. Delante, camuflados en los álamos, enormes cañones de sitio guardaban silencio, con sus mudas bocas apuntando hacia el norte, hacia Leningrado. Disperso por las zanjas había un batallón entero. Sus hombres masticaban pan y queso y bebían café con leche, un almuerzo tras su temprana marcha mañanera. En el centro burbujeaba una cocina de campaña. Más allá, el dulce sonido de un acordeón acompañaba a unos divisionarios que cantaban. Su música patria quedaba casi ahogada por el cambio de marchas de los camiones. Debían cubrir el sector entre Pushkin y Krasnivor, una línea excesivamente larga de 22 kilómetros. Excesivamente larga para el número de tropas que tenían. Y pronto volvió la acción. Los duelos artilleros, los asaltos diurnos y nocturnos, y sigue la información. Esto está sacado me parece, del libro de Tams y, ¿cómo se llama?, la División Española de Hitler. La División Española de Hitler, sí. Dice: un centenar de Ivanes son los soldados rusos, ¿no?, sí, comenzó a abrirse camino por el laberinto de la posición de la 9ª y 150 de la red de la 10ª. Como de costumbre, los soviéticos se pararon para saquear. Su botín consistía siempre en chocolate y coñac. Los capitanes Pardo y Portolés se pusieron al frente de sus compañías por los oscuros túneles. Relampaguearon en la noche granadas, cuchillos y palas de trinchera. Pardo resultó herido, pero se negó a ser evacuado. Portolés, pistola en mano, avanzó por los negros pasillos. Todo terminó entonces. Los rusos corrían. Al retirarse, el tercero de artillería abrió fuego desde el Lichora y los cogió en terreno descubierto, jadeando Portolés con todas sus bajas, 2 muertos y 12 heridos. El elegante Portolés, con su fino bigote y su negro cabello brillante, era un jefe querido por sus hombres. Esto lo cito porque es interesante, como digo, para dar una impresión de lo que era la guerra, más allá de las meras cifras, no burocráticas, ¿no? Sí. Bueno, pues en las mañanas siguientes volvieron las lluvias y el barro. Para finales de septiembre, Manstein había conseguido aplastar la penetración soviética con un derroche de fuego artillero. O sea, Miereskov no había logrado liberar Leningrado, pero sí había logrado abortar la Operación Luz del Norte. Las pérdidas alemanas también habían sido muy cuantiosas. Y la ciudad pues acababa de escapar a su momento de máximo peligro, y a la División Azul le escaparía la gloria correspondiente de tomar la ciudad. Una gloria un poco dudosa. Parece que
Hitler tenía el proyecto de destruir por completo la ciudad de Leningrado, una vez tomada, ¿no? Y tomarla por el hambre, ¿no? Para ello ordenó cercarla por completo, cosa que nunca consiguieron tampoco. Y, en fin, decía, los 3 cementerios divisionarios frente al Palacio Semicircular de Pablo I en Pavlovsk, cerca de Feodorovsky y Mestelevo, estaban empezando a llenarse. La llegada de las lluvias otoñales, los cielos grises y las hojas caídas hacían aún más solemnes los entierros, que eran, claro, muy frecuentes. Claro. En el frente sur, lejano, claro, estamos en el frente norte, pues las cosas iban mucho peor para los soviéticos. Al comenzar septiembre, el 6º ejército de von Paulus alcanzaba los arrabales de Stalingrado. Zhukov fue probablemente el general que más batallas ganó en la guerra mundial, sí, tanto por cualquiera de los 2 lados, ¿no? De los 3 en realidad. Pues Zhukov fue enviado o Zhukov también se llama, ¿no? Era enviado a restablecer la situación con órdenes tajantes de conservar la ciudad. Si cae Stalingrado, el sur del país quedará separado del centro y probablemente no podremos defender, además de perder nuestra principal vía fluvial. No solo es una catástrofe para Stalingrado, sino para el país, dado que se perderá el petróleo también. Pues recordemos... Sí. Don Pío, nos quedan 4 minutos. Bueno, pues recordemos ahora que el ataque a Stalingrado era parte del ataque al Cáucaso, o sea, porque la primera ofensiva alemana, la Operación Barbarroja, pretendía simultáneamente 3 grandes objetivos, que eran Leningrado, Moscú y el Cáucaso. No consiguió ninguno de ellos. Y estuvo a punto de colapsar. El siguiente año, o sea, 1942, la orientación principal estratégica fue hacia el Cáucaso y Stalingrado para proteger el avance hacia el Cáucaso. Decíamos que si se hubiera conseguido eso, las posibilidades de Alemania de ganar la guerra eran muy grandes, porque prácticamente se situaba al lado del petróleo de Irán y de Oriente Medio y a la retaguardia de las fuerzas inglesas destacadas en Egipto. Es decir, que podían haber privado a la Unión Soviética del petróleo, con lo cual un ejército moderno no podía moverse, y al mismo tiempo, ya digo, prácticamente la posibilidad de destruir a las fuerzas inglesas, ¿no? Sí. Ya una vez conseguido esto, habría sido dificilísimo derrotar a Alemania. Sin embargo, como veremos, fracasaron todo ello. En el norte de África, el Afrika Korps de Rommel, pues había llegado el Alamein, casi agotado, y sus intentos chocaban con una resistencia británica creciente que por el momento no podían batir. Era más o menos de 5-1, ¿no? de potencia por parte de los ingleses, ¿no? Fue necesario al eje aplicar allí parte de las fuerzas destinadas a la conquista de Malta, mientras la isla continuaba destruyendo los abastecimientos alemanes. Y con todos sus sacrificios y penalidades, la guerra en el desierto podría calificarse de caballerosa por los 2 lados, en contraste con el carácter tan despiadado de la de Rusia, ¿no? Cuando llegaban a Rusia, relevos procedentes de África eran saludados como africanos endebles por los alemanes que estaban allí. En fin, pues seguiremos hablando. Este programa se puede titular España en la encrucijada. España en la encrucijada, sí. Los enormes problemas que se estaban creando. Pues don Pío, lo dejamos aquí con la promesa de volver la próxima semana, Dios mediante, aquí a Decisión Radio a 1 hora con la historia. Un abrazo muy fuerte, don Pío. De acuerdo, un abrazo. Gracias, hablamos.